Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase última post-PSU de Matemática de Puntaje Nacional, aquí auspiciados por la Universidad Finisterra. Así que, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo les fue? ¿Cómo sienten que les fue en la prueba? Cuéntenme primero eso. Saludo a los más de 200 personas que están conectadas en este momento. Cuando fui a dar la prueba me encontré con gente... que me saludó, me dio las gracias, así que están todos contentos. ¿Faltó tiempo? Sí, a todos nos faltó tiempo y todos preferiríamos que esta prueba tuviera más tiempo para poder responderla. Regular, 20, 40, ¿cuántas respuestas piensan que tienen correctas? Piensen que este año hay descuento por respuesta incorrecta. El dado feo, el dado de 4 caras. ¿Cómo puede haber un dado de 4 caras? ¿Alguien se lo imagina cómo puede ser? 1, 2, 3. Sí, puede ser un dado de 4 caras. Un triángulo, ¿cierto? Una pirámide. Respondió 73, pero ya lleva 3 malas el matemática. Respondieron harto. Cote 40. Con 40 ya tiene sobre 600 puntos, parece. Respondí 30. Y ahí seguimos subiendo el número de personas que nos están viendo. Ya vamos en más de 260 personas. Así que personas dicen que tiene 70. Bueno, eso es como ya 800 puntos. Jason Torres tiene muchas respuestas correctas. Así que ya, pues, ustedes me van a ayudar para resolver mejor la prueba. Así que esta clase es bien compleja porque como no tenemos los ejercicios, solamente nos podemos acordar de cómo eran y que también yo me acuerdo, porque si ustedes me dicen, profe, haga el de la no sé qué, pero si no me acuerdo, ¿cómo lo vamos a hacer? Así que partamos por los que son más simples de acordarnos. Compañeros, entonces, vamos a partir, no sé si se acuerdan de alguna pregunta de números. La de ajedrez no me acuerdo cuál es esa. Así que no la puedo contestar, no me acuerdo cuál es esa del ajedrez. La de los palitos, ya. Partamos con la de los palitos, que todos nos acordamos. Ya, me voy a correr un poco, porque me llega el sol. Ahí sí. Partamos con la de los palitos, que era fácil. Después vamos con la de los empaquetadores, que no me acuerdo mucho, pero ya la podemos hacer. Aparecía una situación así. Una persona, por una extraña razón, quiere hacer hace dibujos con palitos, ¿cierto? Y ya, la situación era la siguiente. Ahí está el palito de fósforo. Palito de fósforo. Típica pregunta. Esta sí que era una típica pregunta de PSU. Palito de fósforo. Y ahí tenía 1, 2, 3, 4 palitos de fósforo. Y ahí formaba un cuadrado. Y después iba haciendo más palitos de fósforo. Hay otro. Y otro más. Y ahí iba haciendo lo otro. Entonces, para formar el primer cuadrado ocupaba 4. Y así, sucesivamente. La pregunta que se hacía en la PSU de esta era: ¿cuántos palitos se necesitan como mínimo? Recuerden. Ponga la pizarra. Ahí sí. Perdón. ¿Cuántos palitos se necesitan como mínimo? Ahí está, todos ven. Esa era la situación. Y se preguntaba cuántos palitos como mínimo se necesitan. Permítanme, voy a arreglar algo del lápiz, que como vino la Catina, tiene otra manera de ocupar esto del lápiz. Ya, ahí había un palito, otro palito de fósforo, otro,
Y después había otro acá. Y así se iban haciendo cuadrados, ¿cierto? Con los palitos de fósforo. Ya voy a hacer hasta ahí nomás. Esta era la situación. Esta pregunta era fácil. Ahí sí ven la pizarra, ¿cierto? Ya. Ahora sí. Ya, entonces lo que preguntaban era el número de palitos que se necesitan para formar 100 cuadrados de palitos. Era eso, ¿cierto? Ya, esto era muy simple. ¿Cómo lo identificamos? Bueno, reconociendo cuál era la secuencia numérica. Primer cuadrado, segundo cuadrado, tercer cuadrado. Si yo quería tener un cuadrado, perdón, aparecen cosas atrás, estas cosas raras de... Permítame borrar. Ya, si yo tenía un cuadrado, entonces ¿cuántas necesitaba? ¿Ven? Alguien me ocupó la pizarra. Hace tiempo que yo no la ocupaba y ahora pasan cosas raras. Ya. Si yo, para el primer cuadrado, yo necesito 4, ¿cierto? N es el número de cuadrados. Para n igual 1, tengo que los palitos son 4. 1, 2, 3, 4. Y después cada vez, para n igual 2, voy a tener que los palitos son el anterior más 3. 4 más 3. Y después, para el otro, para el tercer cuadrado, voy a tener que son los anteriores, 4 más 3, y le tengo que sumar 3, miren. Ahí necesito 3 y siempre voy a ir necesitando 3 para adelante. ¿Ya? Entonces, eso era la situación. Cada vez que yo voy a agregar un nuevo cuadrado, tengo que sumar 3 palitos más. Entonces yo quiero llegar a 100. ¿Cómo se hace esto? Bueno, yo lo hice con una generalización matemática, que sería que el número de palitos va a ser igual a, fíjense que primero es 4, después 7, y así. Obviamente que tiene que tener el 4, que es con el que parto. Y a eso yo le voy a ir sumando 3. 3. Pero al primero yo no le sumo. Entonces cuando n es igual a 1, tiene que dar 0. Entonces pongo n menos 1. Y ahí me da el número de palitos. Es 4 más 3 por n menos 1. Los que no quieren ver el chat ponen pantalla completa y dejan de ver todo lo demás. Entonces con esto ya sé, el número de palitos que necesito es 4 más 3 por n. El n es el número de cuadrados que yo quiero formar, menos 1. Fíjense que cuando n es igual a 1, esto me da 4 nomás. Cuando n es igual a 2, esto me da 4 más 3. Y así. Ya, entonces, ¿por qué me dicen 3n más 1? Ya, fíjense que así funciona. Y funciona para esto, pues. Ya. Entonces, lo que nos pedían era saber cuántos palitos necesitaba para formar 100 cuadrados. Los cuadrados son el n, entonces va a tener los palitos en mi incógnita, va a ser igual a 4 más 3 por 100 menos 1. Y eso es 4 por 3 por 99, ¿cuánto es? 3 por 99, esa era la parte difícil. 99 por 3. 3 por 9, 27, 2, 3 por 9, 27, 28, 29. Más 2, 97.
Y eso entonces al final me da 300, ¿cuánto? 302, no, 301, algo así. ¿Cuánto da eso? 297 más 4 es 301. Ya, pues ahí está. Entonces ahí está el número de palitos. Una buena, qué bueno. Ya, aquí nos están apareciendo cosas que yo no había mostrado. Así que las voy a borrar. Permítanme eliminar lo que hay para acá abajo. Y ahí ya tenemos espacio para escribir. Exacto, comparen respuestas, avancen en el chat porque, imagínense, no puedo responder todas las preguntas. Ya, ¿cuál otra pregunta quieren resolver? Ya, la de los empaquetadores. Decía, no me acuerdo bien, así que ayúdenme a ver cómo la hicieron ustedes. X empaquetadores empaquetan X paquetes en X horas. Entonces, si tengo Y empaquetadores, le preguntaba ¿cuántos paquetes empaquetarán Y empaquetadores en las mismas condiciones y en Y horas? ¿Esa era la pregunta? Ya, así era la pregunta. Ya. Entonces, ¿cómo resolvíamos esto? Obviamente que aquí hay una proporción. Puedo ir más rápido, imposible ir más rápido con 300 personas, 400 personas viendo la clase. Así que, si no estuvieron en mis clases, yo avanzo así. X empaquetadores en X paquetes, o sea, X empaquetadores hacen X paquetes en X horas. Y empaquetadores, ¿cuántos paquetes pueden hacer en Y horas? ¿Cuánto debería ser? Era muy simple este. Preguntaban por el tiempo ya. Preguntaban por el tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Matemáticamente, porque me pueden dar aquí un razonamiento medio mágico. Pero ¿cómo resolvemos esto? Está la embarrada en el chat, hablando 300 personas al mismo tiempo. Ya, esto era muy simple. El tiempo era la incógnita. Da lo mismo si eran horas o minutos. Da lo mismo, horas, minutos, da lo mismo. Ya. Entonces, obviamente que los empaquetadores y el número de paquetes que pueden empaquetar son directamente proporcionales. Y el número de horas y el número de paquetes que se pueden hacer en esas horas también son directamente proporcionales. ¿Cierto? Exacto. Es lo que están diciendo ahí mismo una compañera. Y por I partido por I. Y daba lo mismo. Porque los empaquetadores y los paquetes son directamente proporcionales. Entonces, I partido por I es lo que se mantiene constante. Pero
A su vez, los empaquetadores y las horas que necesitan para llevar a cabo un mismo número de paquetes es inversamente proporcional, porque mientras más empaquetadores tengo a una misma cantidad de paquetes, menos horas me demoro. Entonces me queda I partido por I, que esto sería los empaquetadores partido por los paquetes, y esto multiplicado por el número de horas, que sería I. Y ahí tengo las relaciones compuestas, I por I partido por I. Anteriormente lo que se cumplía era que, tendría que haber partido al revés, pero era X empaquetadores y los paquetes que ellos pueden empaquetar son directamente proporcionales, entonces la división se mantiene constante. Pero a su vez, el tiempo es inversamente proporcional a una misma cantidad de paquetes. Entonces, mientras más empaquetadores tengo, menos horas necesito, por eso tengo que multiplicar por X. Entonces, lo que se cumplía siempre era eso, que quedaba al final X. Por lo tanto, aquí, la cuestión que a mí me dio también era Y. Está desfasado como en 5 minutos. Ya, el dado de 4 caras. Voy a avanzar más rápido, que están haciendo muchas preguntas en el chat. Ya. Con respeto en el chat, por favor. Sé que están todos ansiosos, quieren saber cómo les fue, pero eso va a estar hasta el 28 de diciembre, se supone. Los resultados. Por ahora, veamos las dudas, analicemos las cosas simples. Ya. Un dado de 4 caras. Veamos veamos la del triángulo. ¿Recuerdan esa del triángulo? Que había era algo así. Era un triángulo rectángulo y después por acá arriba se trazaba la paralela. Y después se formaba otro triángulo por acá. ¿Cierto? ¿Era algo así o no? ¿Se acuerdan de este? Por ejemplo, este era ABC, no. ABD y C era el punto que se movía. Exactamente como dice Alphonse 232. Fíjense que lo que nos decía en el enunciado era que DC es paralela a AB. Si DC es paralelo a AB, aquí estaban preguntando por directo e inversamente proporcional. Pero a mí no me gustó esta pregunta porque al final lo que uno necesitaba para responderlo era geometría y no saber sobre proporcionalidad directa o inversa. Por favor, presten atención. Fíjense que aquí lo que nos preguntaban era qué cosa era cierta en relación a, por ejemplo, si AC era directamente proporcional al valor del área del triángulo ABC. Siempre era en función del triángulo ABC. Era el triángulo ABC en función de cada una de estas cosas. Pero fíjense que el triángulo ABC, donde C se puede mover, se puede mover por la parte punteada, o sea, el C yo lo puedo ir corriendo. Fíjense que este triángulo ABC, ¿qué área tiene? El triángulo ABC tiene área igual, el área del triángulo ABC es igual al área del triángulo ABD. Son iguales, ¿por qué? Porque tienen la misma, por ejemplo, tienen la misma base AB y la altura siempre va a ser la misma. La distancia entre las rectas paralelas. Base por altura, siempre se cumple lo mismo.
Independiente de si yo pongo el punto acá, pongo el punto acá, esto es una propiedad geométrica. Independiente de donde yo ponga el punto C, si yo mantengo la base AB y el punto C se mueve en una de las rectas paralelas, esos triángulos van a tener siempre la misma área. De hecho, todos los triángulos que yo forme entre esas paralelas, manteniendo la base AB, va a tener la misma área. Entonces aquí, el área del triángulo ABC, es constante. Porque mantiene siempre la misma base AB y el otro punto C se mueve paralelo a AB. Entonces, el área se mantiene constante. Ya, pues. ¿Alguna duda con este ejercicio? Hay muchas personas viendo la clase. Era la E. La alternativa aquí que yo marqué era la E. La variable era independiente. ¿De qué está hablando aquí? A ver. A ver, el mail. No, en caso de escuchar. Bueno, los que no les gusta la clase, los digno que se vayan, pues. Son más de 300 personas, obviamente que no puedo estar leyendo el chat a cada rato. Así que vamos a responder las dudas que más se repiten en el chat. Si quiere criticar, haga algo en vez de criticar. Ya. En vez de estar ahí criticando y criticando, haga algo por la vida, pues haga algo por los demás. La de la recta con la parábola. Ya. La de las bacterias. ¿Cuál era la de las bacterias? Eso que habían unas bacterias que se triplicaban cada hora. Alguien me habla de los minutos. Bueno, en verdad está todo súper desordenado. Bueno, lo que dijimos que íbamos a avanzar ahora era en el dado de 4 caras. Esa era la pregunta. Esta era muy simple. No, preguntaban por los minutos. No sé de qué estaban hablando, de cuál. Parece que estaban con mucho desfase algunas personas. Horas en minutos. Ya. Hay mucho desfase con el chat, así que les pido disculpas, chiquillos. Parece que algunos están escribiendo. ¿Era cuántos minutos? Sí, están bien atrasados. Ya. El dado de 4 caras. ¿Cuál era esta cuestión? El dado de 4 caras y estaba enumerado del 1 al 4. No se escucha. Estaba enumerado del 1 al 4. No sé qué me están hablando. Eran minutos. No sé quién está hablando de los minutos. Ya. El dado de 4 caras. Y nos preguntaban por un caso particular. Que la suma de las caras esta era la suma de las caras no seleccionadas, ¿cierto? O sea que no seleccionadas, o sea, que no están tapadas, se tenían que sumar, ¿cierto? Y esa suma tenía que ser
mayor que 7 o menor que 7, no me acuerdo. Sí, está muy atrasado en el chat. Ya. Mayor que 7 o menor que 7. Ya. Recuerden esto del dado de 4 caras, por favor. ¿Era mayor que 7 o menor que 7? Entonces lo primero que tenían que hacer rápidamente era identificar todos los sucesos posibles. O sea, si sale 1, si salía 1, entonces el resultado tenía que ser la suma de los otros dos, que era 2 más 3 más 4. Si salía 2, esta era la pregunta, ¿no? Que era 1 más 3 más 4. Si salía 3, era 1 más 2 más 4. Si salía 4, entonces la suma era 1 más 2 más 3. ¿Ese era o no? Ah, aparte las pruebas no eran iguales, tienes razón. Bueno, esto da 3 más 4, 7. Te daba 9, 8, 7, 6. Ya, menor que 9. Ya, ahí está, menor que 9. Esa era la pregunta. Obviamente que no me acuerdo de todo. Ya, menor que 9. Entonces, ¿qué significa eso? Esos son menores que 9. ¿Cuántos sucesos son? Son 3. ¿De cuántos? De 4. Son 4 sucesos posibles, ¿o no? Menor que 9. Entonces la probabilidad de que sea menor que 9 es 3 de 4. Gran parte de la prueba era comprensión lectora. De hecho, ¿recuerdan ese ejercicio donde había que identificar el gráfico de un gallo que se iba a la pega y después le aparecía se le había olvidado el notebook y después tenía que ir a buscar el notebook y no sé qué, después se volvía a la casa, después partía, se encontraba con un taco y después tenía que acelerar para poder llegar a la hora? El de los paquetes era X. Ya, Cata, lo voy a revisar. Vamos a ver si era X, ¿ya? Ya, pues terrible de pollo el tipo parece, que se le olvidaban las cosas. Era un gráfico de la distancia de la que se encontraba este tipo a su casa, la distancia del tipo a la casa, y este era el transcurso del tiempo. Entonces, yo no me acuerdo qué alternativa puse, no tengo memoria para estas cosas, pero sí podemos identificar cómo era el gráfico. Primero, el gallo va en camino a su trabajo normalmente, va así, alejándose a una velocidad constante. Después se da cuenta que se le quedó algo, entonces ahí se está devolviendo porque la distancia a su casa disminuye hasta 0. Avanzó hacia el trabajo, se está alejando de su casa y después se devuelve. Después, cuando se devuelve a su casa, obviamente que pasa el tiempo y va a buscar el notebook y no avanza, po. Está ahí, no avanza. Porque está buscando el notebook, por eso no se movía, po. Eran las caras que no se tapaban. Ya. Y después, ahora va al trabajo. Va al trabajo normalmente y después se encuentra con un taco. ¿Cómo podemos identificar el taco en el gráfico? En los empaquetadores dicen que es la X y otros dicen que es la Y. Yo lo voy a revisar bien porque entré en la duda porque hartos dicen que es la X, así que voy a hacerlo de nuevo y como siempre le respondo
a la brevedad. Ya, y después aquí avanzó, se devolvió a la casa, se quedó parado un rato hasta que encontró el notebook, avanzó normalmente y ahora hay un taco. ¿Cómo hacemos identificar el taco? Lento. ¿Y qué significa lento en una gráfica? Más lento, ¿qué significa? La pendiente cambia, muy bien Matías. ¿Y qué significa con la pendiente cambia cuando está el taco? Es que la pendiente es muy baja. O sea, esto avanzaría así. Un taco sería algo así. Avanzó muy poquito en harto tiempo. Y después salió del taco, ahí estaría el taco, y después salió del taco y siguió avanzando rápidamente. Y avanzó más rápido de lo normal, entonces después se disparó así. En poco tiempo avanzó harto, y ahí estaría. Siempre se está alejando de la casa, así que no puede volverse de nuevo. Pero como está en el taco, la pendiente es más baja, para el otro lado. La pendiente tiene que ser más baja. Así, avanza, se aleja menos en harto tiempo. B. Ferrari dice que en su prueba la variable era la velocidad y no la distancia. Ya, B. Ferrari, te escuchamos. Es lo que yo me acuerdo que era distancia y tiempo. Quizás no era la misma prueba. Bueno, si te tocó la prueba donde en la mía era la distancia y el tiempo, era así. Ya, B. Ferrari, te escuchamos hace rato. Ya. Un lugar para reconstruir la PSU, si quieren, bien efectivo, es hacer una... Se puede hacer un evento, o sea, perdón, una pregunta en la sección dudas de puntaje nacional. El año pasado se hizo así. Y ahí van anotando ustedes las preguntas, cómo se acuerdan que eran y se va reconstruyendo. Ya. Fernando también dice que era la velocidad a la que le salió a él en la prueba. Bueno, puede ser que sean pruebas diferentes o que yo me esté equivocando. Ya, sigamos por favor. Me dicen ajedrez, ¿sabes que Pedro? Yo no me acuerdo de la pregunta de ajedrez. Ya, aquí me están poniendo una muy concreta, yo la voy a copiar. Bueno, podemos ver la del estacionamiento que me la pidieron hace rato. Dice, Juan aporta con 240, Luis con 360 y Rosa aporta con el resto. El premio es de 60.000. Deciden en caso de ganarlo repartirlo en la forma 18, esa 6 parece. No, en la forma... ya, esa pregunta a mí no me apareció, ¿ven? Ya. Vamos viendo las que yo me acuerdo, pues disculpen que no me acuerdo de todas las pruebas, de todas las preguntas. Ah, la gráfica de la función f de x igual a 2x ya. Esa era muy fácil también. F de x igual a 2x cubo. Algo así, ¿cierto? Ya, pues, era muy simple porque... Era muy fácil porque había que evaluar, te daban algunos puntos, te daban los puntos de intersección con los ejes en los gráficos. Entonces, ¿cuánto es f de 0? F de 0, ¿cuánto es? 0. Ajedrez, Nico, yo no me acuerdo cuál es la de ajedrez. F de 0 es 0. ¿Y f de 1 cuánto es? F de 1 es 2. Deben recordar que la función f de x igual a x al cubo es una función de la forma... es como esto. Es algo así.
Esa es la gráfica. Ahora, esta gráfica también pasa por el 0,0. Esta de acá, la que estamos buscando. Esta también tiene que pasar por el 0,0, porque cuando x es 0, y vale 0. Y cuando x es positivo, y también es positivo. Entonces aquí podría estar el 1,2. La única diferencia entre una y otra es que una avanza más rápido que la otra, no, porque está amplificada por 2. Así que era esa misma gráfica. Me dicen que f de 0 no es 0. Ya. Esa era la gráfica. No sé si alguien tiene una duda con esto de la gráfica. Parece que no. Ya. La del estacionamiento. ¿Cuál fue la estrategia que yo ocupé para resolver la del estacionamiento? Me pueden decir si está bien o está mal. Entonces vamos a resolver la del estacionamiento. En la del estacionamiento, lo que yo hice fue, preguntaban por la que, ya me acordé de más preguntas, ya, me estoy acordando. Recuerden, vamos a ver después lo de los números divisibles por 3. Ya. En el estacionamiento, lo que yo hice fue tomar las dos funciones. Te daban una cuestión, ¿se acuerdan bien cómo era la del estacionamiento? Yo no me acuerdo bien de los valores, pero era una cosa así como que en una pagaba 800 más 200 más 100 pesos, era algo así, 800 más 100 pesos por cada media hora. Entonces X significa media hora. Por cada media hora o fracción, entonces era el valor absoluto. Esto es lo que tú pagabas ahí en el P. Y en el otro, en el Q, ¿cuánto eran? No, por cada media hora. Era 300 más 200 por cada media hora o fracción. Entonces, era así. Esto significa parte entera. Esta es media hora o fracción. Entonces, ¿dónde era conveniente? Había que preguntarse en cuál era de las cosas siempre era cierta. Ahí la PSU de este año tuvo harto de eso, de preguntar cuál era la falsa. Mucho preguntan cuál es la que no es correcta, la que no es verdadera. Entonces, profe, no era así, me dice que remolacha. Ya, ¿cuál es la cosa? Yo me pregunté para resolverlo, para saber cómo esta gráfica, cómo se comportan, quería saber cuándo eran iguales. Y después identifiqué antes y después de eso quién era mayor o menor que. Ya, entonces al resolver esta igualdad, yo lo resolví como si fueran rectas. Entonces 800 más 100, por favor si piensan que está mal me dicen, como siempre. No he tenido problema en discutir. Entonces yo la igualé para preguntarme cuándo eran iguales. Entonces al resolver esto, me quedaba esto, pues. 500 es igual a... Ya, entonces me queda que x igual a 5, ¿cierto? Ya, x igual a 5. ¿Qué significa eso? 5. 5 medias horas. Entonces, x es igual a 5 por
por media hora. Eso es 2,5 horas. Entonces lo que era siempre cierto, que cuando pasaban 2 horas y media, en los dos estacionamientos daba lo mismo. De eso me acuerdo. Bueno, aprovecho de mandar un saludo a todas las personas con las que me encontré al momento de dar la prueba y me estaban saludando. Se acordaron de nosotros. Así que en 2 horas y media van a tener la misma, van a valer lo mismo. Así que da lo mismo si ustedes estacionan en el Pedro Alcusi, van a estar 2 horas y media. Ah, ya, ahí me están dando la del ajedrez. Por favor, no escriban tanto para poder escucharla, para poder leerla. Por favor, el que escribió la del ajedrez, que la escriba de nuevo. Que son demasiadas personas escribiendo. La clase colapsa con esto. Están escribiendo todo y no alcanza. Yo di la prueba en Maipú. Ya. Andrews, estoy copiando lo que tú escribiste. Obviamente la última parte no, porque es un garabato. Ya. Ya, hay una pregunta, antes de ir a la del ajedrez que están todos preguntando. Había una donde preguntaban por qué cosa era siempre cierta. Tomaba dos números, P y Q, tomaba dos números, P y Q, y te preguntaban si eran... ya, ahí está. P y Q, y tú sabes que P y Q no son múltiplos de 3. Eso es lo que uno sabía. La recta y la parábola, esa donde la recta y la parábola se intersectaban. Ya, ese lo vamos a ver también, yo no me acuerdo. Era largo, sí, a mí me salió largo. P y Q no son múltiplos de 3. Entonces nos preguntaban, ¿cuál de las siguientes cosas son ciertas? Entonces decía, P más Q es múltiplo de 3. En la otra era P menos Q era múltiplo de 3. ¿Se acuerdan de eso o no? P menos Q es múltiplo de 3. O no es múltiplo de 3. Y la otra decía P por Q no es múltiplo de 3. Era algo así. Bueno, la cosa es que cuando tú tienes dos números que no son múltiplos de 3, quiere decir que yo al descomponerlo a través de la multiplicación, a través de la descomposición prima, nunca va a haber un 3, porque esa es la gracia, que cuando yo descompongo con números primos, la descomposición prima te da cuáles son los factores que tiene ese número, en cuáles se compone. Entonces, si un número no es múltiplo de 3, nunca va a tener un 3, ni siquiera una potencia de 3 en toda su descomposición prima. Entonces, si yo multiplico dos números que no son múltiplos de 3, entre todos son los factores primos que tiene cada uno, P y Q, nunca va a haber un 3 porque no son múltiplos de 3 ninguno de ellos. Así que al multiplicar dos cosas que no son múltiplos de 3, su producto también va a ser no múltiplo de 3. Entonces eso era cierto, que si yo tomo P y Q que no son múltiplos de 3, entonces P por Q tampoco va a ser múltiplo de 3. ¿Por qué di la PSU? Porque quería ver cómo estaba. Pensé que este año iban a haber cambios y sí los vi. Por ejemplo, preguntaban sobre variable aleatoria y cosas así que antes no habían aparecido. Entonces era solo 3 o algo así. Pero lo importante era que eso es cierto, que P por Q no es múltiplo de 3 si P y Q no son múltiplos de 3.
El producto entre dos cosas que no son múltiplos de 3 tampoco es múltiplo de 3. Ya, a ver. Ya, ahí me están escribiendo otras preguntas de la PSU. Imagínense lo complejo que es hacer esta clase con tantas personas. La del ajedrez, a ver si la cantidad de alumnos que juegan ajedrez, a ver, si la probabilidad de elegir uno de los que sí juegan ajedrez era 0,4, ¿cuál es el porcentaje de elegir uno que no juega ajedrez? Esa era la pregunta, ¿no? Ya. Llegan muchos comentarios. A ver. Por favor. ¿Cómo era la del ajedrez? La recta con la parábola. A ver, ¿cómo se hacía? Pues no nos vamos a acordar bien cómo era la recta y la parábola. Ah, ya me acordé de otro ejercicio. Si se acuerdan, cómo era la de la recta y la parábola y se acuerdan cómo eran las cuestiones, las expresiones algebraicas, yo me acuerdo que la parábola era y igual a x cuadrado y la recta, no me acuerdo cómo era. ¿Cómo era la recta? Es 2x más 3, muy bien, es igual a 2x más 3. Entonces nos preguntaban cosas con los puntos que formaban un triángulo, ¿cierto? Que eran, era el punto, el origen y los puntos de intersección. Bueno, para hallar los puntos de intersección teníamos que hacer un sistema de ecuaciones simples donde y igual a x cuadrado. Entonces acá abajo reemplazamos por x cuadrado, nos queda x cuadrado igual a 2x más 3. Eso quiere decir que x cuadrado menos 2x menos 3 es igual a 0. Eso quiere decir que los puntos de intersección son... ¿Cuáles? Entonces los puntos de intersección, de aquí salían. Los puntos de intersección son x1 va a ser 3 y el x2 va a ser menos 1. Eso eran, ¿o no? La de la x menos a valor absoluto, ¿cuál era? Ya la vamos a ver. Ya, esos eran los puntos de intersección en x. Por favor, si estamos viendo este ejercicio, ayúdenme a terminarlo. En un curso 0,4 no jugaban ajedrez. ¿Cuántos jugaban? El 0,6. Pues. Si eso es una cuestión binomial, la del ajedrez. Ahora entendí la pregunta, era muy simple. En un curso 0,4 no jugaban. Entonces, ¿cuántos juegan? El 0,6, lo que falta para hacer 1. 60%, 0,6. Ya, por favor. Y aquí tenemos los puntos. X1 es 3 y X2 es menos 1. Entonces, cuando X1 es igual a 3, entonces los puntos de intersección son 3,9 y el otro es menos 1,1. Esos son los puntos de intersección. Porque el i vale x cuadrado. Entonces 3,9 y menos 1,1. Era el 60%, 0,6 lo mismo. Ya, entonces tenemos el punto 3,9. Ya, imagínense que ese es el 3,9. Y el punto menos 1,1. Menos 1,1.
Ahí están los puntos. Ya, ¿y qué se preguntaba de esto? Si era recto o no. ¿0,6, 60% es lo mismo? Depende de cómo se está expresando el número. Entonces habría que ver cuál es el contexto. Yo no me acuerdo de esa pregunta. Depende, si te preguntaban por el porcentaje, entonces el 60%. Pero depende de qué representaba la respuesta. Ya, la 1 decía que los puntos de intersección eran menos 3,9 y 1,-1, una cosa así. O que estas raíces eran menos 3, eso. La 1 decía que las soluciones eran menos 3 y 1. Entonces la 1 era falsa. ¿Se acuerdan de eso, no? La 2 decía algo si se formaba un triángulo rectángulo, ¿no? Si mal no recuerdo. 0,6%, está súper mal eso. No era 0,6%. Ya, en la del ajedrez que está preguntando. Ya, y esto después lo que hay que hacer para ver si eran perpendiculares, era largo esto, a mí me salió largo. Si eran perpendiculares ahí, eso es lo que preguntaban, si era recto ahí. Entonces lo que había que hacer era calcular la pendiente de este, que era fácil, porque aquí las pendientes son fáciles de calcular, porque es y partido por x. Aquí la pendiente de este lado, la pendiente de esta parte, voy a ponerla aquí, el M1, la pendiente de eso es y partido por x. Este era menos 1 partido por 1. Entonces aquí la pendiente era y, que es 1, y en x, que es 1, pero era menos 1 partido por 1. Entonces la pendiente aquí era menos 1. Y la de acá, la pendiente de esta otra, por favor presten atención, la pendiente de esta es y partido por x también. Entonces era 9 partido por 3. Nueve partido por 3 y partido por x. Y esto es 3. Entonces, para que fuera recto en ese punto, las pendientes tienen que dar menos 1. Pero eso es falso, porque menos 1 y 3 no da menos 1. Ya, eso es lo que me acuerdo de eso. Ya, aquí me están anotando más cosas de las que se acordaron. Ya, una persona se infecta con una bacteria que se triplica cada 3 horas y se demora 24 horas en infectar a la persona. ¿Cuánto se demorarían 9 bacterias en infectar a la misma persona? Ya, una persona. Entonces, ya, las bacterias se reproducen 3 cada hora. Y una bacteria no alcanzo a leerla. Y una bacteria se demora 24 horas en infectar a una persona. ¿Cierto? Eso es lo que pasa. Ya, el otro que vamos a hacer después es Oh, algo está pasando con mi pizarra, se volvió loca.
Disculpen, algo está pasando con la pizarra. Y ahora sí. Entonces, ahora sí. Una bacteria se demora 24 horas en infectar a una persona. Y cada una de esas bacterias, una bacteria, se demora 3 horas en reproducirse. Perdón, en una hora se triplica. ¿Cierto? Una bacteria. Bien, voy a tener que... Ahí sí, que se estaba volviendo loca la cosa. Ya, pues, ¿cómo lo hacemos? Ya vamos a avanzarlo rápidamente. Cada 3 horas, cada 1 hora, perdón, la bacteria se triplica. Una bacteria se demora 24 horas en infectar. Esta es una de las preguntas que yo encontré que estaba mal formulada. Sí, cuando preguntan, me pregunta acá Carlos, había una pregunta que decía ¿cuál de las alternativas equivale a la unidad? Era después de hacer las operaciones que te diera uno. Ya, cada hora la bacteria se triplica. Una bacteria se demora 24 horas en infectar a una persona. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Ya, aquí hay otra pregunta. 2 elevado a x menos 1 es igual a 1 dividido por 2 elevado a menos 3. Ah, ese era fácil. Eso lo vamos a hacer después. O sea, en una bacteria, para infectar a alguien, ¿cuántas bacterias tienen que pasar? La del avión no pagaba porque su peso era menor que el del embarque. No pagaba la del avión. Exactamente. Ya, pues, ¿qué hacemos acá? Una bacteria, 24 horas en infectar. ¿Cuál es la relación? ¿Qué operación hay que hacer? 9 bacterias. Ahora, 9 bacterias. ¿Cuánto se van a demorar? ¿Qué significa que le infecten? Esa es una buena pregunta. La 112 parece que me... Exacto. Una bacteria se demora 24 horas en infectar. Eso quiere decir que van a haber en el cuerpo de la persona... ¿Cuántas? 3 elevado a 24. 3 elevado a 24 significa que se infecta a la persona. Ahora, 9 bacterias, ¿cuánto se van a demorar en llegar a 3 elevado a 24? 9 elevado a x tiene que ser igual a 3 elevado a 24. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Esto lo puedo escribir como 3 elevado a 2 por 12. Y esto es igual a 9 elevado a 12. $2,6 horas le dio. ¿Entendieron lo que estoy haciendo acá o no? Yo no me acuerdo. Una bacteria, 24 horas en infectar. Eso quiere decir que adentro del cuerpo van a haber 3 elevado a 24 bacterias. Eso quiere decir que se infectó. 3 elevado a 24. Ahora van a haber 9 bacterias en el cuerpo de la persona. 9 bacterias. Ahora, 9 bacterias tienen que llegar a
Ah, perdón. Aquí es donde me equivoqué. Perdón. Ahora sí. Ahora, 9 bacterias tienen que llegar a 3 elevado a 24. ¿Eso cómo lo podemos hacer? Nueve bacterias. Una bacteria se triplica cada 24. Entonces va a quedar 9 bacterias y cada una de esas bacterias se demora 3 elevado a x algo así, ¿o no? Parece que esa pregunta, no me acuerdo, ¿por qué no me acuerdo de esa pregunta? Ya, según lo que ustedes me dicen, tengo 9 bacterias, entonces 9 por la misma situación. Tres x horas, profe. Pesque. Si yo hiciera eso, ¿le encuentran sentido, no? Yo también diría que es 24 partido por 9. Pero, veamos. Veamos si llegamos a algo. Miren, lo que estoy anotando aquí es que tengo 9 bacterias. Y cada una de esas bacterias, o sea, por eso está el por, cada una de esas bacterias se comporta de tal manera que por cada hora, x es las horas, se triplica. Entonces es 9 por 3 elevado a algo. Una persona se va a ver infectada cuando llegue a 3 elevado a 24. Entonces esto es lo mismo que 3 elevado a 2 por 3 elevado a x, y eso es igual a 3 elevado a 24. Vamos a ver si tiene sentido lo que estoy haciendo. Entonces esto me queda 3 elevado a x más 2 es igual a 3 elevado a 24. Miren, algo estoy haciendo mal y algo no lo alcanzo a ver. Porque a mí me queda que x igual a 11. Perdón, a 22. Pero no estoy seguro. Así que voy a hacer un video de esto porque en verdad quedé confundido con lo que me estaban diciendo. Así que al principio era una y cada hora se triplicaba. Entonces la primera hora era 3, después quedaba 3 por 3, 3 al cuadrado. ¿Está bien? 3 elevado a 24 es igual a 3 elevado a x por 2. Ya. Voy a revisar por qué me está dando esto así raro. Ya les pido disculpas. Voy a reivindicarme como siempre lo he hecho. Así que voy a revisar este de las bacterias. Dicen que es 22, pero a mí me da, no sé, me parece raro que sea 22. Yo esperaría que fuera un número más chico. Ya. Lo hicieron con calculadora y les dio 22. Vamos a ver si era cierto. Cuando llegue el facsímil ahí el próximo año vamos a revisarlo. No me acordé.
Pato patita, ¿qué es eso? Ya, este era muy fácil, ¿cierto? ¿Qué es lo que había que hacer? 2x menos 1. El 1 partido por 2 elevado a menos 3 era simplemente escribirlo como 2 elevado a 3. Entonces ahí les queda que x menos 1 es igual a 3, por lo tanto x es igual a 3 más 1, x igual a 4. No puede ser en tantas horas, yo también pienso que no puede ser en tantas horas, pues, Andrés. Ya. Eso era muy simple. Ese ejercicio. Es perder tiempo, exacto. Pero había que hacerlo. A ver, ¿qué otro ejercicio aparecía? Bueno, el del logaritmo también está agotado. El logaritmo de 7n igual a algo así. Decían qué significaba eso. Ese era muy fácil también. Ya. Unos dicen que 8, 22. Vamos a revisar. Yo, como les digo, cuando entro en duda prefiero pensarlo bien y entregarle el resultado. La del valor absoluto. Profe, había una pregunta de probabilidad que decía que un alumno tenía que contestar preguntas de verdadero y falso. Eran 4 preguntas. ¿Cuál era la probabilidad de acierta todo? Ah, ya. La de verdadero y falso también era fácil, la de verdadero y falso. Esa es una probabilidad binomial y cada una de las probabilidades tiene de contestar bien verdadero o falso es un medio. Entonces eso se podía hacer con un diagrama de árbol si no sabían hacerlo bien. Entonces la puede tener buena o la puede tener mala. No hay más opciones, buena o mala, porque aparte tiene dos opciones nomás. Verdadero y falso, bueno o mala. Entonces la probabilidad que la tenga, vamos a decir, B es buena y M es mala. Incorrecto. Entonces la probabilidad inicial es 1. Si la tiene buena o la tiene mala. Si la tiene buena es un medio. Si la tiene mala en el primer acierto es un medio. Ahora, si la respondió bien y después la siguiente la tiene que responder, la puede tener mala o la puede tener buena. Si la tiene buena, va a ser un medio del un medio que nos queda de probabilidad. Si la tiene mala, va a ser lo mismo, un medio de un medio. Ya, entonces como en el primer intento era un medio, en el intento 1 la probabilidad de tener la buena era un medio. En el intento 2 la probabilidad de tener la buena es un medio por un medio, o sea, un medio al cuadrado. En el tercer intento va a ser obviamente un medio elevado a 4. Y en el cuarto intento va a ser, perdón, elevado a 3. Y en el cuarto intento va a ser un medio elevado a 4. Y un medio elevado a 4 es un 16avo. Esa era la respuesta. Un cuadrado con triángulo equilátero forma una pirámide. ¿Qué son los cuartiles? Bueno, esas son todas las preguntas que me sorprendieron que aparecieron en la PSU. Primero, lo de los cuartiles y quintiles. Se esperaba que apareciera algo así, pero apareció harto. X menos A es lo mismo que A menos X en valor absoluto. Sí, Pancho y wea. Exacto, es lo mismo. El valor absoluto de X menos A es lo mismo que el valor absoluto de A menos X.
La raíz de x, nos preguntaban en una de suficiencia de datos. Puta chiquillos, disculpen si no puedo responder todas sus dudas. Nos preguntaban, ¿la raíz de x es racional? ¿Es racional? Nos preguntaban, o entero. ¿Racional o entero? O perdón, ¿racional o real? Entonces nos preguntaban, ¿x es racional? Racional. Entonces la primera era que x era mayor que 0 y la otra que x es cuadrado perfecto. ¿Qué quiere decir que x sea cuadrado perfecto? Otra palabra, otro concepto que deberían conocer de memoria, parece. Profe, esa de las aristas y vértices opuestos en el cubo. Racional, racional, racional. Que tenga raíz exacta. Exacto. Entonces que la raíz de x es entero. Pertenece... De hecho, la raíz de x es un número natural. Podría ser natural. Valor absoluto, profe. No hablen en mayúscula. Es que en verdad cuando hablan en mayúscula parece que estuvieran gritando. ¿Cómo era esta pregunta? Tampoco me acuerdo bien. Pues a ver. ¿Esa es la pregunta o no? ¿Está bien? ¿Es racional? Sí. ¿Cuál era el ejercicio de valor absoluto? Aquí me están diciendo otra vez. ¿Cuándo siempre era racional? ¿Qué significa que sea racional? Que no es irracional. Entonces la primera decía que x fuera mayor que 0. Eso no se va a cumplir. No, con la 1 necesariamente no, porque si x es mayor que 0 puede ser 2 y la raíz de 2 es irracional. No pertenece a Q. Entonces con esa no se cumple. La segunda decía que x es cuadrado perfecto. La segunda decía que x es cuadrado perfecto. Con la 1 por sí sola ya no se puede hacer. Si x es cuadrado perfecto, entonces tenemos que entender la definición de cuadrado perfecto. Eso es algo que no me gustó de la prueba, que se tuvieran que aprender cosas de memoria para poder responderlas. O sea, tenían que saberse de memoria qué significaba un cuadrado perfecto. Bueno, un número cuadrado perfecto en matemática, o un número cuadrado, es un número entero que es el cuadrado de algún otro número. Tiene que ser entero. Por ejemplo, ¿qué cuadrado perfecto conocen? Ya, el 9 es cuadrado perfecto porque 3 al cuadrado es 9.
Entonces, si x cuadrado perfecto, obviamente la raíz de x va a existir. Va a ser un número entero. O sea, va a ser un número racional. Ahora, hay que, por ejemplo, Ya, nada. Obviamente que los cuadrados perfectos son mayores que 0. Los cuadrados perfectos son mayores que 0. Entonces con esta yo contengo a la de arriba. Entonces para mí la respuesta correcta es 2 por sí sola. Porque si es cuadrado perfecto, entonces es mayor que 0. Y si es mayor que 0, entonces aparte de que existe ese número, al sacarle la raíz va a seguir siendo un número entero. Ya. No hubo casi nada de funciones, efectivamente. Ya. Entiéndame que es muy complejo hacer una clase con tanta información disponible. Ya, pues veamos. Si en un triángulo rectángulo, por favor voy a anotar esa de alfa. Oh, no alcanzo a anotarla. Si en un triángulo rectángulo, no alcanza a anotarla. Se fue al carajo. Hay mucha gente escribiendo, entonces me cuesta ver el chat ya. 0,1 al cuadrado, ¿qué es eso? A ver. Ya vamos resolviendo esta chica. 0,1 al cuadrado menos 0,1 al cubo dividido por 0,1. Esa era muy fácil. Aquí puedes factorizar por 0,1 al cuadrado y te queda 1 menos 0,1 partido por 0,1. Simplifica ese 0,1 pues ese 0,1 al cuadrado y te queda 0,1 por 0,9, que es 1 menos 0,1. Y eso es 0,09. Esa era muy fácil. Muy fácil. La de rotar una escalera de cuadrados en torno a un eje. Esa sí que no me acuerdo. Pucha, no me acuerdo de ninguna. Para que el triángulo... Ah, esa es la congruencia de semejanza. Ya, veamos esa. Ya, a ver, había una pregunta donde aparecía un triángulo. Su altura. Aquí decía alfa, aquí decía beta. ¿Y qué más? Nada más. Esto era ABC. Entonces nos preguntaban, ¿qué información no nos permite identificar que el triángulo AEC es congruente con el triángulo EBC? Era algo así, pero era cual no nos permite. La primera, una de las informaciones nos decía que E es punto medio de AB. Si E es punto medio de AB, si tomamos en cuenta esa primera información, entonces este valor y esto miden lo mismo. Pero aparte tengo este ángulo y tengo este ángulo. Y aparte tengo este lado que comparten ambos.
Entonces con esa información tengo lado, ángulo, lado. Entonces con la 1 sí se podía. Lado, ángulo, lado. La 2 decía que alfa más beta eran 90. Si alfa más beta es 90, lo que nos estaban dando como información es que este triángulo ABC es un triángulo recto en C. Y nada más, po. No podíamos saber nada más, o sea, aquí se cumplía Euclides y nada más. Alfa más beta igual a 90 no quiere decir que alfa es igual a beta. Pero el otro, el 3, nos decía que AC era igual a BC. Si AC era igual a BC, entonces ¿qué es lo que ocurría? Que alfa era igual a beta. Y si alfa era igual a beta, tenía un ángulo igual, un ángulo congruente, otro ángulo congruente, porque alfa es igual a beta, y por lo tanto el que queda también va a ser congruente. Los que quedan también son congruentes. Entonces con la 3 también se podía saber. Entonces la alternativa correcta era solo 2. Porque solo con la información 2, con solo 2, porque con la 2 yo no puedo saber nada. En el espacio se intersectan si se sabe que 1 pertenece al mismo plano, 2 son paralelos. Se puede determinar si dos rectas en el espacio se intersectan si se sabe que pertenecen al mismo plano, no son paralelas. Ya vamos anotando eso. Se pasó volando la hora. Ya, por favor anoten todos lo mismo porque para poder yo anotar eso. Se puede determinar si dos rectas en el espacio se intersectan si se sabe que 1. La primera información pertenecen al mismo plano. Entonces L1 y L2 pertenecen al mismo plano pi. La 2 dice no son paralelas. No son paralelas. Ah, esta es una desuficiencia de datos. ¿Un trapecio tiene centro de simetría? Esa era otra pregunta. ¿Esta es suficiencia de datos? ¿La que me están diciendo ahora? ¿Es de suficiencia de datos? Sí, es de suficiencia de datos. Entonces lo que queríamos determinar, entonces este es un 1 y este es un 2. ¿Queremos saber qué cosa? Yo le dije la de los empaquetadores, pero me puedo estar equivocando. Se puede imitar si dos rectas en espacio se intersectan. Lo que quiero saber es que L1 y L2 se intersectan. Y están en el espacio. Para que dos rectas se intersecten, no necesariamente tienen que estar en el mismo plano. ¿O sí? ¿Alguien estudió recta en el plano? Imagínense una recta, otra recta, como lápices. Piensen que los planos son puras
son puros pedacitos de queso. Y en cada uno de esos pedacitos de queso puede vivir una recta. Si dos rectas pertenecen a distintos planos, ¿se pueden intersectar? Si dos rectas están en distintos planos, ¿se pueden intersectar? Piensa en esto, les voy a ayudar con dibujos, si en la PSU se podía dibujar. Por ejemplo, aquí hay un plano. Y en ese plano voy a dibujar una recta. Ahí está la recta. Y ahí hay un punto. Ese va a ser el punto de intersección con una recta. Por ejemplo, puede haber una recta que pasa así. Y la intersecta. Pero esa recta no pertenece a ese plano. Entonces, para que dos rectas se intersecten, ¿necesariamente tienen que pertenecer a un mismo plano? No. Pero si pertenecen al mismo plano, entonces yo puedo saber algo. Si las rectas pertenecen al mismo plano, entonces yo voy a poder aplicar más conocimientos que tengo de la geometría. Por ejemplo, ahí tengo la misma recta L1. Y ahora, entonces con 1 por sí solo no me sirve. Pero si yo tomo la 1, aquí estoy tomando la opción 1, que L1 y L2 pertenecen al mismo plano. Ahí está L1. Ahora, si yo tomo la información 2, que no son paralelas, entonces la otra recta L2 también va a pertenecer al plano y no va a ser paralela. Y ahí sí se van a intersectar, porque hay dos opciones, o son paralelas o no son paralelas. Entonces, si yo tomo 1 y 2 al mismo tiempo, voy a tener la información necesaria para poder determinar que dos rectas se intersectan, pertenecen al mismo plano y no son paralelas. ¿Se entiende? Entonces, en esa yo creo que la respuesta correcta era ambas juntas, 1 y 2. Sí, que Carlos, la unidad era 1, de nuevo estás preguntando lo mismo. Creo que me está llegando información muy atrasada. Esperen un momento para que se actualice la información que estamos trabajando ahora. Que en mi chat ahora aparece la información de las 6:30. Espérense. Esa es el valor absoluto de A más X. Ya. La de las 5 monedas de 50 y las de 10. A ver. Veamos la de teselación. Ya. Primero, la pregunta de teselación no era compleja. Lo que había que saber es que con los pentágonos no se puede teselar el plano. Porque
lo importante con las teselaciones, teselar y completar el plano, es que cuando yo junte la figura se pueda formar 360 grados, o sea que se cierran. Si son divisibles por 360, muy bien, exactamente lo que dice Jimmy, 1, 3, 4. O de la misma manera, si existe un número n tal que al multiplicar el valor del ángulo que se forma, el ángulo interior, es un múltiplo de 360. Entonces con el hexágono se podía y con el triángulo también. Porque en verdad era la misma pregunta de siempre, pero ahora era algo así. Algo así. Creo que era algo así. La otra era un pentágono que no se puede. Y con el hexágono, bueno, con el hexágono siempre se puede teselar el plano. Así que era la del hexágono y la del triángulo. ¿Ustedes creen que se puede o no? Era 1 y 3, exactamente. Con ese también se puede teselar. Si tengo solamente monedas de 50 y de 10, ¿es posible saber la cantidad de dinero que tengo? ¿Se están acordando de todas las preguntas? Tengo, entonces mi dinero es igual a un número n por 50 más un número m por 10. Tengo solamente monedas de 50 y de 10. ¿Es posible saber la cantidad de dinero que tengo? Con la información 1 me decían que tengo 5 monedas de 50, 5 de 50 y una más de 10. Ya. La del cuartil no alcanzamos a revisarla ahora porque ya son las 7 y la clase era de 5 y media a 7. Lamentablemente también tengo que ir a mi casa. Así que ya, vamos a resolver esta. 5 de 50 y una más de 10. ¿Qué significa? Y una más de 10. La 2 era la diferencia entre las de 50 y las de 10 es 190. Entonces, n 50 menos m por 10 es igual a 190. Bueno, con la información 1 no la entiendo bien lo que dice. Tengo 5 monedas de 50 y una más de 10. ¿Qué significa el 1 más de 10? Perdón, Brian. Ya. Entonces, con 2 por sí sola sí funciona. ¿Por qué con la 2 sí funciona? Bueno, porque voy a tener... no, con la 2 por sí sola no funciona. Bueno, con la 2, ¿qué información tengo? Tengo una ecuación. N por 50 más M por 100 igual a 190. Pero aparte, del enunciado solamente tengo una ecuación con 3 incógnitas. Tengo 5 de 50 y una más de 10. Ya, el una más de 10 quería decir 6 de 10. Entonces con la información 1 ya puedo saber, ¿cierto? Porque tengo 5 de 50 y una más de 10. 5 de 50 y una más de 10. Con eso ya puedo saber inmediatamente con la 1 por sí sola. Porque me están diciendo cuántas de 50 y cuántas de 10 tengo. Con la 1 por sí sola ya se puede hacer.
Pero con la 2 por sí sola, no se puede hacer, porque me dicen cuál es la relación entre las cantidades, o sea, el número de las que hay de 50 menos las que hay de 10 es igual a 190. Pero con eso tengo una incógnita, otra incógnita, tengo dos incógnitas y una ecuación. Y de arriba tengo una incógnita, otra, tengo tres incógnitas. Entonces con la 2 por sí sola no funciona. Entonces era una por sí sola. 2 por sí sola no se puede. Ambas juntas también se podría resolver, pero como es información suficiente, tengo información de más si tomo la 1 y la 2, entonces solamente con la 1 ya se puede hacer. Ya chicos, lamentablemente tenemos que terminar la clase de hoy. Ha sido compleja. Lamentablemente somos más de 300 personas en el chat, el tiempo es limitado. Espero que le haya ido bastante bien en la prueba, que le haya servido todas las clases que hicimos durante el año. Hicimos más de 200 clases hoy día. Así que eso, que les vaya muy bien chicos. Espero que ahora puedan disfrutar de las clases, que puedan disfrutar, perdón, de sus familias, ya se esforzaron lo suficiente. El tiempo para estudiar ya pasó, ahora solamente falta el tiempo para ver los resultados y para tomar una buena decisión. Ah, le están preguntando si se puede determinar la cantidad de monedas, no el dinero en total. Ah, ya, es que no vi esa pregunta, lo siento. Ya chicos, eso. Que les vaya muy bien, cuídense, eh, pásenla bien, disfruten a sus familias. Lamentablemente no puedo responder todas las preguntas, son 75 y una clase generalmente respondemos 10. Así que un gusto haberles servido, un saludo y bueno, si dan la PSU de nuevo, me verán nuevamente acá en las clases. Un saludo también de parte de todos los profes, del profe de lenguaje, Pablo Yáñez, de Manuel Mayol, de la Romina, del profe de física, todos. Así que eso, que la pasen bien, disfruten, que estén muy bien. Chao, chao.